Todo comenzó una noche fría y lluviosa, justo después de salir de una relación larga y tortuosa. Uno de mis amigos me sugirió probar con aplicaciones de citas, asegurándome que ahí podía conocer a personas interesantes sin compromisos. Al principio me negué, me parecía superficial y no me atraía la idea de buscar amor en una pantalla. Pero la soledad, esa terrible compañía, comenzó a hacerse tan densa que terminé descargándola. El desfile de perfiles se sentía vacío y monótono hasta que vi el suyo. Iván. Su perfil era escueto, sin muchos detalles, pero su foto tenía algo enigmático. Estaba en blanco y negro, apenas distinguible, pero sus ojos parecían mirarte directamente. Me envió un mensaje y en lugar de un saludo típico, escribió: si pudieras verte a través de mis ojos, ¿te atreverías? Ese mensaje, en cualquier otra circunstancia, me habría parecido extraño, hasta de mal gusto, pero hubo algo en esas palabras que me atrapó. Era como si esa pregunta fuera un acertijo esperando a ser resuelto. Así comenzamos a intercambiar mensajes. Iván era directo y a la vez misterioso. Sus palabras tenían un tono críptico que me intrigaba más y más. Después de varios días de charlas y de una conexión que parecía intensificarse a cada mensaje, sugirió que nos viéramos. Normalmente hubiera dudado, pero había algo en él, una atracción que parecía más poderosa que cualquier advertencia. Quedamos de vernos en un bar poco iluminado y algo alejado. Me sorprendió la elección, pero al mismo tiempo me pareció que encajaba con su aura misteriosa. Esa noche lo encontré sentado en la esquina del bar, envuelto en la penumbra. Al acercarme, me di cuenta de que su rostro era tan intrigante en persona como en su foto, pero había algo extraño en sus ojos. Eran oscuros, pero tan profundos que me hacían sentir como si me estuviera hundiendo en ellos. Nos saludamos y cuando tomó mi mano sentí una fría electricidad recorrerme, una sensación que no supe interpretar. La conversación fluyó naturalmente, aunque a veces decía cosas que me dejaban perplejo, como si quisiera dejarme ver un lado de él que no comprendía. Mencionó detalles sobre mi vida, cosas que yo nunca había contado en la aplicación, ni siquiera a mis amigos más cercanos. Al preguntarle cómo sabía, solo sonrió y desvió la mirada. Esa noche terminó en un beso que me dejó una sensación amarga y, sin embargo, una inexplicable necesidad de volver a verlo. Las citas continuaron. Cada vez que nos veíamos, sentía como algo en mí cambiaba. Una parte de mí parecía desvanecerse lentamente, como si él absorbiera mi energía. Empecé a tener sueños extraños, sueños en los que su rostro aparecía de forma distorsionada, cada vez más borroso y oscuro. Me miraba desde una distancia infinita, y al intentar acercarme, me encontraba incapaz de moverme. Cada mañana, al despertar, me sentía más y más agotado, como si en lugar de descansar hubiera estado luchando contra algo en la oscuridad. Una noche, después de otra de esas citas que me dejaban débil, decidí buscar información sobre él en internet, aunque él siempre decía que prefería no tener redes sociales ni dejar rastros digitales. Cuando tecleo su nombre, una noticia antigua surge entre los resultados. Iván Aguilar, desaparecido en extrañas circunstancias en 2016. La foto de la noticia era la misma que en su perfil de citas. Era él, exactamente igual, como si el tiempo no hubiera pasado en absoluto. Mi corazón se aceleró.
Sentí como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. Esa noche no pude dormir, atormentado por la idea de que estaba saliendo con alguien que no debería existir. A la mañana siguiente, recibí un mensaje suyo, como si supiera lo que había hecho. Es tarde para darte cuenta de quién soy. Nos veremos pronto. Mi corazón latía con fuerza, pero no pude evitar ir a la cita. Algo en mi interior me empujaba a verle, una atracción insana que no podía controlar. Nos encontramos en el mismo bar. Al sentarme frente a él, sentí como si el aire se volviera más denso, como si cada palabra suya drenara algo de mí. Me miró y entonces, sin que yo le dijera nada, comenzó a hablar en un tono bajo y pausado. Tú querías conocerme, ver más allá de lo que todos ven, dijo su voz, convirtiéndose en un eco en mi mente. Pero ver significa aceptar. Y ahora, yo soy parte de ti. Cada vez que duermes, cada vez que cierras los ojos, me invitas a entrar un poco más. De repente, el bar se desvaneció. Me encontraba solo con él en una oscuridad infinita. Su rostro comenzó a cambiar, sus facciones se desdibujaban hasta que ya no podía distinguir si estaba frente a un hombre o a una sombra, algo antinatural y aterrador. Intenté retroceder, pero mis pies estaban pegados al suelo. No puedes escapar, susurró, su voz ahora retumbando en mi mente. Aceptaste verme, y ahora soy yo quien mira a través de ti. Con un grito me desperté en mi cama, empapado en sudor, pero algo estaba terriblemente mal. Corrí al espejo y vi, horrorizado, que mis ojos tenían el mismo vacío oscuro que los suyos. Al ver mi reflejo, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. No reconocía los ojos que me devolvían la mirada. Eran los ojos de Iván, oscuros, insondables y llenos de una ausencia que no parecía humana. Traté de respirar hondo, pero el aire me costaba, como si algo invisible oprimiera mi pecho. Cerré los ojos, rogando que todo fuera una pesadilla, y cuando los abrí, por un segundo mi rostro parecía normal. Pero entonces, en un parpadeo, el reflejo cambió nuevamente. Esa mirada vacía, sin alma, volvió a aparecer. Aquella noche no pude volver a dormir. Me sentía agotado, debilitado, como si cada célula de mi cuerpo estuviera al borde de rendirse. Mientras caminaba de un lado a otro de la habitación, intentando calmar mi mente, escuché un suave murmullo. Al principio, pensé que venía de la calle, pero pronto me di cuenta de que la voz venía de dentro de mi cabeza. Te dije que era tarde para entenderlo, susurraba Iván, su voz resonando en mi mente como una melodía funesta. Ya somos uno. Cada vez que te miras en el espejo me verás. Cada vez que cierres los ojos, me dejarás entrar. Intenté ignorarlo, convencerme de que estaba perdiendo la razón, pero la voz persistía. Era un murmullo que se instalaba en el fondo de mi conciencia, como si él estuviera alojado en algún rincón oscuro de mi mente. En los días que siguieron, el cansancio se volvió insoportable. Mis amigos comenzaron a notarlo y a preguntar si estaba enfermo. Mis ojeras eran profundas, mis manos temblaban y sentía que mi cuerpo ya no me respondía como antes. Peor aún, cada vez que pasaba frente a un espejo o cualquier superficie reflejante, sentía su presencia. Era como si Iván me observase desde dentro de mí, su reflejo superpuesto al mío, una sombra en el fondo de mis ojos. No podía soportarlo. Una noche, decidí que tenía que confrontarlo, que de algún modo debía exorcizarlo de mi vida, aunque no supiera cómo. Volví al bar, desesperado, esperando encontrar alguna respuesta, algún rastro de él.
Al llegar, el bar estaba completamente vacío, algo extraño para un viernes por la noche. Me senté en la misma mesa donde nos habíamos visto por última vez, con la esperanza de que apareciera, de que me diera una explicación. El silencio se hacía cada vez más profundo, y entonces la luz parpadeó, sumiendo el lugar en una penumbra espeluznante. De pronto sentí una presencia a mi lado. No tuve que girarme para saber quién era. Su voz surgió, suave y cortante como el filo de una navaja. Sabías en lo que te metías, ¿verdad? Al menos una parte de ti lo sabía, pero ahora ya no tienes opción. Me giré, y ahí estaba él, como una sombra sólida, sentado frente a mí. Ya no era el hombre enigmático que había conocido. Su piel parecía más pálida, casi translúcida, y sus ojos ya no tenían rastro de humanidad. Eran vacíos, pozos oscuros y eternos que parecían absorber toda la luz de la habitación. ¿Qué quieres de mí?, logré preguntar, aunque mi voz apenas era un susurro. Él sonrió, una sonrisa que congeló mi sangre. «Quiero todo», respondió, su tono frío y final. «Al principio, fue tu curiosidad lo que me abrió la puerta, pero ahora ya no importa. Cada vez que cierres los ojos, cada vez que intentes descansar, estaré ahí. Y cuando estés lo suficientemente cansado, cuando ya no puedas resistir más, tomaré el control». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Sentí una oleada de desesperación, pero también una chispa de furia. No podía permitir que me dominara, no podía simplemente rendirme. Con el poco coraje que me quedaba, me levanté de la silla y caminé hacia él. Mi respiración se aceleraba y mi corazón latía tan fuerte que parecía estar a punto de estallar. «No vas a ganar», le dije, con una firmeza que no sentía. Su sonrisa se desvaneció y por un momento una sombra de enfado cruzó su rostro. Pero entonces, como si recuperara su calma, me miró directamente a los ojos y dijo: «Lo curioso es que, en realidad, nunca estuve aquí. Todo esto, este lugar, esta conversación, está dentro de tu mente. Yo soy tú, o al menos la parte de ti que ahora me pertenece». En ese instante, el bar desapareció. Estaba de nuevo en mi habitación, solo y sudando frío. Me miré en el espejo y vi mi propio rostro, pálido y demacrado, pero algo había cambiado. En mis ojos todavía estaba esa sombra, pero ahora, detrás de esa sombra, sentí una presencia constante, una voz que nunca se callaba. Pasaron días, semanas, en las que intenté aferrarme a mi vida, a mi rutina, pero ya nada era igual. Las voces en mi mente se hicieron más fuertes, más insistentes, y los sueños, esos sueños de estar atrapado en una oscuridad eterna, se volvieron insoportables. Empecé a temer dormir, a temer cerrar los ojos. Finalmente, llegó una noche en que no pude más. Exhausto, rendido, me senté frente al espejo y observé mi rostro una vez más. Pero esta vez no vi mis propios ojos. Vi los de él, oscuros y vacíos, llenos de algo indescriptible. «Es hora de descansar», dijo la voz de Iván, aunque ahora la sentía venir desde dentro de mí. Sentí que algo en mi interior se rendía, como si mi propia voluntad estuviera siendo succionada hacia esa oscuridad. Mis manos, como movidas por una fuerza ajena, tocaron el espejo, y en el reflejo vi a Iván sonreír, victorioso. Esa fue la última vez que me vi a mí mismo. Desde esa noche no he vuelto a reconocerme en el espejo. Soy yo, pero no lo soy. La vida sigue, las personas siguen viéndome como antes, pero hay algo en mi mirada que nadie parece notar. Un vacío oscuro que permanece, una sombra que me observa desde el fondo de mis propios ojos. Porque ahora sé que Iván está dentro de mí, esperando pacientemente, acechando, listo para tomar el control definitivo el día en que yo finalmente me rinda. Desde entonces, vivir se volvió una lucha constante. Cada día era un esfuerzo, una batalla silenciosa contra algo que intentaba devorarme desde dentro. Al principio, la presencia de Iván era como un susurro en el fondo de mi mente,
una sombra constante. Podía sentirlo allí, en cada pensamiento, en cada emoción, como una presión opresiva que apenas me permitía ser yo mismo. Cada mañana me encontraba frente al espejo, buscándome en mis propios ojos, rogando que Iván hubiera desaparecido. Pero ahí estaba, siempre presente. Era como si compartiéramos el mismo cuerpo, cada vez más invasivo, como si mi alma estuviera dividida en dos mitades, una mía y la otra suya. Con el tiempo, su influencia se hizo más intensa. Había momentos en los que perdía el control de mi cuerpo, cuando mis manos se movían solas, cuando mi voz pronunciaba palabras que yo no había decidido decir. En esos momentos, era como si quedara atrapado en un rincón oscuro de mi propia mente, observando cómo Iván tomaba las riendas de mi vida, haciendo cosas que yo nunca haría. Entonces comenzaron los apagones. Podía estar haciendo cualquier cosa, y de pronto, todo se volvía negro. Cuando volvía en mí, encontraba objetos en mis manos que no recordaba haber tomado, lugares a los que no recordaba haber ido, conversaciones que no recordaba haber tenido. Mis amigos comenzaron a notarlo, me preguntaban si estaba bien, si estaba pasando por algo difícil, pero no sabía cómo explicarles. ¿Cómo les dices a los demás que no eres el único ocupante de tu propio cuerpo? Una noche, después de uno de esos apagones, desperté en un lugar que no reconocía. Era una habitación oscura, con las paredes cubiertas de espejos antiguos, cada uno mostrando un reflejo distorsionado de mí. En cada espejo, mi rostro aparecía de diferentes formas, sonriente, asustado, furioso. Caminé por la habitación, intentando entender dónde estaba, cuando la voz de Iván resonó desde el fondo de la oscuridad. Cada uno de estos reflejos es una parte de ti que he tomado, dijo, su voz como un eco en mi cabeza. Pronto, ya no quedará nada de ti, y seré yo quien tome tu lugar por completo. Sentí un pánico indescriptible. Me acerqué a uno de los espejos, mirando mi reflejo, intentando encontrar algo de mí mismo. Pero cuanto más miraba, más me daba cuenta de que esos rostros no eran míos. Eran versiones de mí, vacías, como si fueran máscaras de alguien que se había perdido. Desesperado, golpeé el espejo frente a mí y en el impacto, una grieta se formó, dividiéndome en fragmentos. Sentí un dolor intenso, como si algo se rompiera dentro de mí, y cuando la grieta se extendió, escuché la risa de Iván. Era una risa burlona, fría, que reverberaba en la habitación, multiplicándose con cada reflejo que se rompía. Al despertar, estaba en mi cama, pero algo había cambiado. Ahora, cada vez que miraba un espejo, cada vez que observaba mi propio reflejo, veía a Iván más claro que nunca. Ya no era solo una sombra en el fondo de mis ojos, sino una presencia palpable, una figura que parecía superponerse a mí. Sentía su mirada, sus pensamientos, y lo peor era que sus deseos comenzaban a mezclarse con los míos. Empecé a tener impulsos oscuros, pensamientos que nunca antes habían cruzado mi mente. Hubo días en los que no podía reconocerme. A veces miraba mis propias manos y las sentía ajenas, como si fueran las manos de un extraño. Llegué a temerme a mí mismo, a lo que podría hacer sin darme cuenta. Evité a mis amigos, me alejé de mi familia, con la esperanza de protegerlos de lo que sentía crecer dentro de mí. Finalmente, una noche, mientras estaba solo en mi apartamento, decidí que no podía soportarlo más. Me miré en el espejo, enfrentándome a Iván por última vez. Sentía su presencia en mi mente, burlándose, empujándome al borde de la locura.